Bueno, terminamos la vez pasada de estudiar un poco, hacer un repaso de lo que el Señor habla en los primeros 5 libros de la Biblia, lo que se conoce como la Torá. Son principios generales, básicamente, en resumen, de lo que tiene que ver con el manejo de las finanzas, de las cosas materiales. Reconozco que Dios es el dueño y señor de todas las cosas, que fue lo que veíamos la vez pasada, y que tenía el deseo de que sus hijos disfrutaran y gozaran de todo lo que Él había creado, pero pues que también lo cuidaran y lo administraran conforme a su voluntad, a la voluntad del dueño. Y eso es básicamente lo que podemos aprender en los primeros libros de la palabra. Sin embargo, nos da también promesas de lo que lo haga en forma adecuada, y vemos lo que es la obediencia a las leyes del Señor, que podría traer de manera colectiva prosperidad material al pueblo de Dios. Y coloco precisamente que podría, porque vamos a ver más adelante que no necesariamente, y sobre todo tenemos que entender que aquí Él está hablando en forma colectiva al pueblo de Dios. Son promesas para el pueblo en forma general, más no específica. A veces tratamos de agarrar pasajes de la Biblia y considerarlos que son para nosotros, y a veces no comprendemos que es para todo el pueblo en general. Así que cuando todo el pueblo cumple, pues todas estas cosas, condiciones, estas promesas se cumplen también. Y en eso quiero insistir para no caer en errores precisamente de esta forma. Vamos a mirar pasajes de todos modos de los primeros libros, recordando lo que decía en base a eso, a lo que son libros ricos de la Biblia. De los temas que más se hablan en la palabra del Señor es el tema de las finanzas, del manejo del dinero, y vamos a encontrar muchísimos pasajes en la Biblia. Así que aquí lo que estamos haciendo es unas cosas generales, sacando principios fundamentales de este tema a través de toda la Biblia. Ese es el propósito de estos días en este curso. Dice: si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos, yo les enviaré lluvia a su tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán sus frutos. La trilla durará hasta la vendimia, y la vendimia durará hasta la siembra. Comerán hasta saciarse, vivirán seguros en su tierra. Yo les mostraré mi favor, yo los haré fecundos, los multiplicaré, tendré mi pacto con ustedes. Todavía estarán comiendo de la cosecha del año anterior, cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva. Esa palabra que antes uno dice, pues que algo y vale la prosperidad, todo es abundancia. El Señor quiere dar no solamente abundantemente, sino sobreabundantemente, como muestra la palabra ahí. Y simplemente dice, lo puedo tomar como una ley, que el que cumple los estatutos del Señor, pues recibe todo esto. Como sabemos, no se puede cumplir la ley en forma absoluta, pero así fuera una parte que cumpliera uno, pues esto sería muy bueno. Sin embargo, como digo, no es un principio que lo debe tomar como que una doctrina de prosperidad que nos tiene que ir bien, y si nos va mal, pues estaríamos en contra de esto. Y eso es lo que quiero que hoy tengamos claro en esa parte. Deuteronomio 11, 26, 27 dice: hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor, su Dios, hoy les mando a obedecer. Definitivamente la obediencia trae bendición. Eso es algo que el Señor promete a lo largo de su palabra. Pero a veces el problema es que no entendemos qué es la bendición, y siempre lo relacionamos es con las cosas materiales. Así que el Señor lo que ha prometido siempre es una bendición para su pueblo en forma colectiva, como les decía, pero pues no se aplica siempre y 100% a todas las personas en forma particular, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Este pasaje lo puse así específicamente, Deuteronomio 28, para que no lo puedan leer.
extensos, capítulo, donde nos habla de las bendiciones de obedecer. Como dice, es selectivo, que el Señor nos ha dado la libertad de recibir la bendición o la maldición. Sin embargo, ahí lo que se refiere en parte de esta bendición a las cosas materiales, donde Él nos lleve a esa tierra prometida. Siempre ha hablado que si somos fieles a su pacto, pues vamos a recibir bendiciones de todo tipo, no solamente en lo material, sino también en lo espiritual y en todas las áreas de nuestra vida. Entonces decía, esos dos pasajes de Deuteronomio 28 y 30 es para que lo lean por su cuenta, y básicamente es un recordatorio de todas las promesas del Señor que hace en base a que su pueblo obedezca la ley. Como les decía, el deseo del Señor siempre es darnos bendición. Lógicamente, como un hijo que se porta conforme a la voluntad de uno quiere que le vaya bien y que disfrute absolutamente de todo, así como el que se porta mal y no obedece, pues también tendrá que sufrir las consecuencias de eso. Sin embargo, uno podría entender que la prosperidad podría o no ser una señal de bendición, la prosperidad material. Y entonces uno diría, entonces el que es pobre y no tiene muchos bienes es porque está portándose mal, y eso no puede tomarse así, no es verdad necesariamente. Y vamos, como les decía, a ver algunos casos en forma particular. Lo que tenemos que buscar es que, y lo que nos muestra la palabra, es que los extremos tanto de pobreza y de riqueza son indeseables en las Escrituras. Son los dos extremos donde en ninguna parte nos muestra que simplemente que vayamos a un punto donde nos olvidemos de Dios porque tenemos muchas riquezas y nos dediquemos a ella, y como dice también, o que tenga muy poco y tengamos que de pronto dudar del amor de Dios o la misericordia de Dios. Así que creo que ambos extremos son peligrosos, y el Señor siempre busca un lugar intermedio para su pueblo, para que siempre confiemos en Él. Y es lo que uno ve a través de todos los pasajes con el pueblo del Señor. Definitivamente las riquezas no todo el mundo las sabe manejar. Es algo también que el Señor da sabiduría para manejarlas, sabe a quién dárselas. No siempre la riqueza es una bendición, depende de las manos donde estén. Es una tentación para muchos, y sobre todo si la naturaleza pecaminosa está débil, lógicamente lo lleva a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. Y el Señor sabe a quién le permite administrar, a quién es buen administrador de sus bienes, y de verdad para quién puede ser una bendición y no una maldición que lo lleve más bien a perderse su relación con Él. Como hemos aprendido siempre, lo que el Señor busca es una relación con Él, y el que tenga los bienes es para que estén de acuerdo con Él. Eso es lo que uno ve a través de los libros históricos. Ustedes ven los diferentes reyes o jueces, esos libros que están después del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y uno ve que los pueblos que obedecían, pues les iba bien; los que se iban a la idolatría, les iba mal. Y como pueblo, como tal, perdían la bendición de acuerdo a su comportamiento. Eso es básicamente la constante a través de todos los libros históricos, que se conocen como históricos de la Biblia. Cuando uno pasa a estudiar los libros de sabiduría, estamos hablando de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, son libros de sabiduría. Vamos a encontrar a veces cosas contradictorias dentro de esos libros. Si vemos el pacto, como decía, la fidelidad de Dios nos da un shalom. El shalom ahorita, al final vamos a ver todo lo que implica, pero básicamente esa prosperidad, esa paz, ese bienestar. Y la infidelidad, hay una constante de ruina y exilio. Podríamos concluir casi que en buena parte los libros históricos nos muestran esto. Como les decía, si uno era fiel a Dios, tenía ese shalom,
si no era fiel a Dios, iba a terminar en ruina y exilio. Pero los libros de sabiduría a veces encuentran cosas contradictorias que no podría uno tomar solamente esa parte para establecer una doctrina en el manejo de las finanzas. Entre dos libros le decía que estaba Job, y uno podría preguntarse entonces, ¿con Job qué pasó? Una persona que fue considerada justo en todos los aspectos, y sin embargo uno sabe la historia de Job, a pesar de que no, que el mismo Señor lo describe como un hombre justo, temeroso de Dios, cumplidor de la palabra, cumplidor se puede decir, de la voluntad de Dios. Sabe uno cómo, por dónde pasó. Es uno de los libros que no se sabe exactamente en qué época fue escrita o en qué lugar específicamente vivió Job. Muchos describen que fue antes de la ley y que por eso no lo cubrió las bendiciones de la ley. Es un libro controversial en muchos aspectos, pero por algo el Señor lo pone dentro de su canon, dentro de la palabra, y es un referente muy especial para ver que no necesariamente el hecho de que a uno le pasen cosas aparentemente negativas o en lo económico o en lo material o en la salud quiere decir que esté en desobediencia. Creo que es fundamental ver esa realidad y sin embargo para muchos puede generar muchos interrogantes. ¿Por qué a Job le tenía que pasar eso si era un hombre bueno? Y eso no iría conforme al patrón que estamos viendo en los primeros libros de la palabra del Señor. Y no podemos olvidar que hay fuerzas espirituales que funcionan dentro de las estructuras sociales. Esto quiere decir que no todo el mundo, como hemos visto, estas personas no están dentro del reino de Dios gobernando, sino que Satanás está gobernando este mundo y pone funcionarios dentro del gobierno, dentro de las empresas, dentro de los vecinos, dentro de todas las áreas de las estructuras sociales. Encontramos fuerzas espirituales que van en contra de nosotros. Hay corrupción, hay leyes, hay cosas que no son hechas de acuerdo a la voluntad de Dios y pueden llevar a la ruina a las personas. Y esto no quiere decir que estén en desobediencia. Hay fuerzas enemigas, como digo, que siempre han querido destruirnos en diferentes aspectos y uno de esos es la parte económica. Y eso no lo podemos dejar a un lado a pesar de ser obedientes. El caso de Job fue así. Dios permitió que las fuerzas del mal actuaran sobre él y le quitaron absolutamente todo, hasta su propia salud, ¿sí? Preservando la vida, que fue lo único que pidió Dios, que no le tocara el enemigo. Pero eso no quiere decir que haya sido desobediente, y eso debemos tenerlo muy claro antes de juzgar cualquier situación en la que podamos estar o en la que otra persona pueda estar. Uno en Job también puede sacar el tema de la generosidad. Ustedes ven en Job 29 todo lo que Job hacía. O sea, uno no puede decir es que Job era amante del dinero, manejaba mal las cosas, solamente pensaba en sí mismo. No, Job era una persona que gozaba ayudando a los demás, sirviendo a las demás personas con sus riquezas, a pesar de que tenía muchas cosas. Era un ejemplo de generosidad. Y la Biblia también muestra que el que es generoso le va bien. Eso también es un principio que muestra la Biblia. Sin embargo, aquí vemos a un hombre generoso que no le fue temporalmente bien. Y digo temporalmente porque sabemos también la historia de Job, cómo termina. Al final se recibe los frutos mucho más de lo que le fue quitado por las fuerzas enemigas. Y eso también es rescatar en el libro de Job. En Cantar de los Cantares, si lo analizamos, se puede entrar uno a estudiar este libro. Vemos la exaltación de una época de riqueza donde se deleitan las personas o los lectores de este libro de las cosas materiales, se gozan de las cosas.
Y eso nos enseña que no hay nada malo en disfrutar de los bienes materiales. Dios se goza cuando nos gozamos nosotros de lo que Él nos ha dado. Y esto es algo que podemos sacar de este libro, que el Señor nos muestra cómo se deleitan en las cosas físicas o materiales. Y eso nos debe enseñar que todo lo que el Señor nos ha dado debemos disfrutarlo. No es para que lo pasemos por alto, para que estemos preocupados por ellos. Debemos entender que no es malo la bendición material, sino todo lo contrario. Debe ser motivo también de gozo y debemos tener la actitud de disfrutarlo. Si ustedes ven el Salmo 112, 128, también es un regalo que les dejo para que lo miren en sus casas. Todas las bendiciones que hay de parte del Señor para que nos vaya bien, para que lo disfrutemos, para que nos lo gocemos. Y como les digo, hoy quiero dejarles algunas tareas para que miren en sus casas y se gocen con todo lo que el Señor habla en cuanto a la prosperidad y ser bendecidos en lo material también. Proverbios 12:11 dice: el que labra su tierra tendrá abundante comida. El libro de Proverbios es un libro que también hay que entender que fue escrito en diferentes épocas a través de diferentes sabios. En algunos momentos había prosperidad, en otros momentos había pobreza, y no se puede sacar una doctrina específica del libro de Proverbios ni de los Salmos. Hay cosas muy concretas, muy específicas, determinadas para determinados momentos históricos. Sin embargo, podemos sacar algunos principios generales de la bendición material del Señor. Uno de estos es eso: el que trabaja su tierra tendrá abundante comida. El Señor siempre bendice el trabajo, nos da el trabajo como un medio para tener riqueza material, y nos dice: el que habitualmente trabaja va a tener sus frutos, así como el que no trabaja también va a tener pobreza. O sea, al vago lo normal es que le vaya mal económicamente, no acumule riqueza, sino que todo lo malgaste o lo gaste. Y el que trabaja, pues, es una fuente para obtener riqueza. Sin embargo, también sabemos que no todas las veces es así. A veces hay flojos que les va muy bien y otros ricos, otros trabajadores que no les va tan bien. Así que son principios generales, pero no los podemos tomar como absolutos, como les decía, porque Dios a veces tiene tratos particulares con cada quien. En Proverbios 13, 21, 22 dice: al pecador lo persigue el mal, al justo lo recompensa el bien. Hombre de bien deja herencia a sus nietos, las riquezas del pecador se quedan para los justos. Aquí también vemos una relación entre el bien y el mal, entre la recompensa de acuerdo a los actos, pero insisto, eso no quiere decir que sea 100% verdad en muchos de los casos. Y por eso digo, no se puede hacer una doctrina de estos versículos. En el Salmo 37, 16 dice: más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados. Este es un principio que sí cabría. Como digo, es mejor estar obedeciendo a Dios, así sea con poco, y uno vuelve a poner un contraste de que a veces hay justos que tienen poco y hay unos malvados que tienen mucho, pero para el Señor y para nuestras vidas debe ser de ese valor, que es mejor estar con pocas cosas y obedeciendo al Señor que con muchas cosas o comportándose mal y lejos de la voluntad de Dios. Proverbios 15, 16 dice: más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. Vuelve y nos pone ese parte controversial, porque hay personas que temen del Señor, pero a pesar de eso nos muestra que pueden tener poco. Así como hay muchas que tienen muchos, pero igual pueden estar con muchas angustias, y no sería compatible que una persona con bendición
material, con abundancia material, pues esté angustiado o pierda la paz. Así que Proverbios es una colección de pensamientos, de algunos principios que debemos entenderlos en su debido contexto. Proverbios 16:8 nos dice: más vale tener poco con justicia que ganar mucho con injusticia. Entonces la prosperidad de Dios puede venir del favor de Dios o de ganancias mal habidas y opresión al débil. Eso es algo que tenemos que ser conscientes. Sí, tener abundancia puede ser un hecho de que Dios nos quiere prosperar, de que tenemos el favor de Dios, pero también hay otros que tienen mucho y son porque son producto de la corrupción. Creo que eso lo hemos visto a través de toda la historia de la humanidad. No todo el que tiene ha sido por el favor de Dios, o porque abusaron de otro que era más débil que él, o porque se lo robaron, o porque fue producto de la corrupción, o por cualquier otro motivo alejado de la voluntad de Dios. Esa es la realidad y no podemos tampoco esconder esa realidad. Pero hay muchas cosas mucho más de fondos que tener abundancia de bienes materiales. En todos estos libros también hay una constante que nos muestra cómo adquirir, posesiones. Ahí hay un error en la diapositiva, y no perderlas. Y podríamos ver que al final, de todos modos, el recto es una forma que debe primar para que le vaya uno bien, y sobre todo ser humilde. Dios detesta a los soberbios, Dios detesta al que abusa del necesitado, y siempre nos indica a través de la mayoría de estos libros de que debemos ser humildes y que debemos ser rectos para que nos vaya bien en la vida. Así que creo que es uno de los principios fundamentales de estos libros de Salmos y Proverbios. Y que otro es que las posesiones se adquieren con trabajo y diligencia. También es uno de los principios fundamentales que podemos sacar de estos libros. Hay que trabajar para ganarse el sustento diario, hay que trabajar fuerte para acumular riquezas. Es una de las constantes que nos habla la palabra del Señor a través de estos libros. También nos habla de la generosidad, tanto para Dios como para el necesitado. Hay muchos proverbios, muchos salmos que hablan de este tema, de la generosidad. Debemos cumplir con el Señor en lo que Él nos pide, en las cosas del Señor debemos ser generosos, y también con el que no tiene absolutamente nada, buscar que tenga lo necesario y dar en forma generosa parte de lo que el Señor nos ha dado. También nos habla de que es mejor, como decía, pobreza con rectitud que riqueza con injusticia. Es una constante de la mayoría de proverbios. Eclesiastés. Cuando pasamos a Eclesiastés, aquí nos encontramos con muchas cosas paradójicas que podemos aprender en Salmos y Proverbios. Aquí vemos a una época del pueblo de Israel donde hay abundancia, donde hay aparente paz, y algunos describen que esto por ser Salomón el que escribe esta parte, otros dicen que no, pero de todos modos nos da una perspectiva diferente de alguien que tiene mucho y a pesar de eso no se sacia. A pesar de eso no le ve sentido a tener riquezas, y nos da un mensaje de pronto simplista de lo que debe ser la vida y no acumular. Por ejemplo, el versículo 5:13 dice: he visto un mal terrible en esta vida, riquezas acumuladas que redundan en perjuicio de su dueño. Entonces, mientras un lado nos manda a trabajar y a portarnos bien y a hacer las cosas rectas para tener abundancia, de pronto llega un Eclesiastés y dice: esto es un mal terrible, y pareciera paradójico porque es así. Sin embargo, por algo el Señor pone este mensaje en la palabra del Señor de que debemos manejar sabiamente las riquezas, debemos manejar sabiamente todo lo que el Señor nos da. En el versículo 18 y 19 nos dice:
Esto es lo que he comprobado, que en esta vida lo mejor es comer y beber y disfrutar del fruto de nuestros afanes. Es lo que Dios nos ha concedido, es lo que nos ha tocado. Además, a quien Dios le concede abundancia y riqueza, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes. Pues esto es un don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces, como ven, aquí lo resume simple: para ser feliz no es que se necesita mucho o poco, lo importante es disfrutar lo que se tiene. Si uno tiene posibilidad de comer, disfrutarlo. Y esto es, para este autor, es todo en la vida, es simplemente gozarse de lo que se tiene y no estar preocupado por acumular y acumular, como le decía, sino de disfrutar la vida. Eso es lo que encontramos en gran parte del libro de Eclesiastés. Así que el mensaje central que uno puede sacar de este libro es que hay que disfrutar de los regalos de Dios y dedicarlos también al servicio de Él y de los que lo necesitan. Como les decía, no podemos reducir las bendiciones de Dios a lo material. Creo que en esta parte de la Biblia podemos sacar esa conclusión. Como digo, no necesariamente el que hace todo o es justo y hace todo correcto al Señor va a tener riquezas materiales, pero sí va a tener su bendición. Y no todo el que tiene muchas riquezas materiales es producto de ser obediente. La bendición va mucho más allá y tiene que ver con lo que es la palabra shalom, que es la bendición que el Señor nos ofrece, que el diccionario nos dice estar bien, ser feliz, estar seguro, tener bienestar, tener prosperidad, paz, tener amigos, ser bueno, estar bien o bueno, completo, dichoso, pacífico, dedicado, paz, salvo, victorioso. Son muchos adjetivos, se puede decir, a la persona que tiene ese shalom, y es lo que Dios nos ofrece. Esto es mucho más valioso que la riqueza. Si ustedes ven, cada cosa que está ahí no necesariamente va ligado a la prosperidad material, a las cosas materiales. El Señor promete esa prosperidad mucho más grande, mucho más abundante que las cosas materiales, y eso es lo que al final podemos ver en Eclesiastés, y es lo que siempre debemos anhelar. Si va pegado con cosas, bien, pero si no va pegado con cosas materiales, también está bien. Hay mucha más gente más completa siendo pobre en lo material que muchos de los ricos que viven en mansiones. Así que así lo debemos entender la perspectiva de Dios. No es malo tener cosas, disfrutarlas también, esas cosas, esos regalos que Dios les da, pero tampoco es malo tener cierta escasez en esas cosas. Lo que Dios promete es que nos cubre las necesidades básicas para que no reneguemos de Él, no vayamos a dudar de su amor, de su fidelidad, pero también Él es soberano para saber cómo reparte sus cosas, a quién le pone a administrar sus cosas y que sean para tener ese shalom.